Ahora sí, ya. Bien, entonces vamos a continuar con lo que nos quedó pendiente y habíamos visto algo de... no me deja ya, no importa. Algo de lo que son en general las formas de alimentar que uno tiene posiblemente para alimentar terneras. En el caso de las terneras de lechería, en sistemas productivos que se precian de tal, se hace crianza artificial, ¿ya? Esa es la opción. ¿Por qué? Porque lo que se busca es transformar lo más tempranamente posible a un animal que no es rumiante en rumiante. ¿Y por qué? Porque la etapa de dieta líquida es definitivamente una de las etapas más caras del proceso de crianza. Y además, en su conjunto, el proceso de crianza es un proceso que no genera ingresos, solamente genera gastos. Y la idea es poder optimizarlo, ajustarlo y ojalá acortarlo dentro de los márgenes, por supuesto, fisiológicos de los animales, ¿ya? Por lo tanto, se usa la crianza artificial. Y desde el punto de vista de la crianza artificial hay distintas opciones, ¿ya? La más tradicional es la que se ve en pantalla, que es el destete a la 8ª semana. Sin embargo, ya tenemos una suerte de, entre comillas, variante o variación, puesto que el destete definido así de manera estándar a la 8ª semana puede realizarse a la 8ª semana, pero puede extenderse un poco más allá, pudiendo incluso darse hasta la 12ª semana, es decir, en vez de 2 meses, 3 meses de crianza artificial. Eso pasa por las condiciones, por el gusto del productor, por los objetivos, por cuán bien pueden eventualmente estar las terneras o no. En fin, hay varias razones por las cuales un productor puede definir, a pesar de que es un periodo caro, definir cuán largo es esta etapa de crianza artificial con dieta líquida. Esta forma, que es la más tradicional, con este destete a la 8ª semana, utiliza más o menos en un rango dependiendo de la modalidad de cómo se funcione, y aquí es donde empiezan los matices. Puede utilizar entre más o menos 150 a 180 litros de leche como tal, o de sustituto lácteo por ternera en el periodo, pudiendo aumentarse mucho más allá, incluso hasta 300 litros, dependiendo del tiempo. Les comento, puede ir desde la 8ª hasta la 12ª, incluso un poco más allá, si es que el productor así lo desea. Y tal vez esa posibilidad de extenderlo más allá era bien típica o es típico, por ejemplo, de rebaños que tienen pedigree, o que les interesa el pedigree, que tienen estos registros en el libro de la raza, y donde se realizan eventualmente competencias por raza, por el animal, por la ternera más bonita, por la vaquilla que presenta las mejores características productivas y anatómicas en relación a la raza. En fin, ahí es donde entonces eventualmente se pueden de alguna manera ir extendiendo o incrementando la cantidad de leche o de sustituto lácteo que se utilicen para esta etapa. En general, se ofrece una cantidad equivalente más o menos al 10% del peso vivo. Si pensamos que una ternera nace entre 40 y 45 kilos, el 10% serían 4 kilos, 4,5. De ahí entonces que lo más habitual es que se utilicen 4 litros, que por densidad es casi lo mismo que 4 kilos, 4 litros o 4 kilos y voy a hablar de litros para que no se confundan con el sustituto lácteo en polvo, ¿ya? Para alimentar a las terneras, y habitualmente en 2 tomas diarias, una en la mañana y otra en la tarde. En estos sistemas de este tipo de crianza artificial, el sustituto lácteo se diluye al 12,5%. ¿Ya? O bien, si hubiese alguna recomendación especial de parte del fabricante que llevase eventualmente a una modificación de esa proporción. ¿Ya?
Y como digo, se da normalmente en 2 tomas diarias, es decir, 2 litros en la mañana, 2 litros en la tarde, y se establece una suerte de reducción gradual a partir de la 4ª semana. Claramente, la proporción que el individuo consume va a ir reduciéndose, va a ir achicándose. ¿Por qué? Porque la cantidad en general se tiende a mantener fija, pero el animal va creciendo en peso. Por lo tanto, proporcionalmente se va reduciendo. Pero también hay algunos productores que le dan 4 litros en el primer mes, y a partir del segundo mes reducen a 3 litros, y en algunos casos, en vez de dar 2 tomas diarias, en ese caso le dan una sola toma diaria. Entonces aquí es donde ustedes ven, tenemos las posibilidades de variación. Lo importante es que estos animales tengan disponibilidad de concentrado de iniciación de buena calidad. ¿Por qué? Porque el destete se basa en que el animal pueda depender de esa dieta sólida y básicamente del concentrado para seguir funcionando. Y es por eso que el concentrado debe de darse desde la primera semana de vida. Y concentrado agua, en general, cuando además el animal está tomando agua, se estimula el consumo de concentrado. Y algunos preconizan, indican que el heno también podría darse. Hay productores que les gusta dar heno, pero ya vimos el otro día cuando revisamos los trabajos del doctor Hendricks, que cuando uno da heno, eventualmente puede retrasar el proceso, por así decirlo, de maduración o de capacitación del rumen. Entonces, ese heno hay que tener cuidado que sea un heno de muy buena calidad, de leguminosa, y un heno muy bien hecho, que tenga harta hoja, poco tallo, para poder tener una suerte, entre comillas, como de concentrado, ¿ya? Y si no, sencillamente olvidarse del heno y darle el concentrado de iniciación. Se espera que en este periodo las terneritas puedan tener ganancias de entre 500 a 600 gramos por día, y un consumo concentrado de entre más o menos 550 a 800 gramos por día. ¿Y por qué este rango de variación? Porque depende del momento del destete, y como el momento del destete es tan amplio como entre la 8ª y la 12 semana, ahí es donde tenemos este juego o este acceso a rangos, ¿ya? Pero en general, el criterio de destete para la crianza artificial, tradicional, típica, rutinaria, es que al menos la ternera haya duplicado el peso al nacimiento, o con un peso mínimo de entre 60 y 70 kilos. Con menos peso no se debiera de destetar en esta estructura de crianza. Ahí está. El otro sistema es un sistema precoz, con destete precoz con destete a la 5ª semana. Este es un sistema bastante más exigente, donde la calidad de los insumos a utilizar, las condiciones sanitarias de las terneras debe ser excelente, debe estar muy bien mantenido, y desde ese punto de vista todo lo que significa infraestructura, sanitización, manejo en general de lo que es estos animalitos, tiene que ser de óptimo, porque no pueden estar de alguna manera expuestos a problemas sanitarios, sino el sistema tampoco funcionaría. Capacitación del personal que está trabajando con estas terneritas también tiene que estar muy bien preparado para poder entender qué es lo que le puede estar pasando o qué puede estar sucediendo en algunas circunstancias. Y como digo, la calidad de los insumos igual. Es aquí donde ciertamente el sustituto lácteo no puede ser más o menos, tiene que ser de lo mejor. El concentrado de iniciación también. Uno compra concentrados de iniciación en el comercio, en los lugares donde se expenden estos alimentos para distintos tipos de animales, pero ahí también hay que saber escoger algo que tenga de alguna manera calidad garantizada, asegurarse que
que el animal va a estar, por así decirlo, expuesto a condiciones óptimas de manejo desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque es un sistema mucho más exigente, más desafiante. Imagínense qué significa. Significa destetar prácticamente al mes de edad a los individuos. Eso entonces conlleva a las exigencias de manejo y el riesgo sanitario que pudiera tenerse si es que los encargados de los animales no hacen las cosas bien o no se trabajan con los recursos que son los adecuados o los mínimos. En este caso, como es un destete mucho más temprano, que puede darse incluso desde la tercera, entre la tercera y la quinta semana de edad de la ternera, se consumen cantidades de leche o de sustituto lácteo en mucho menor dimensión, prácticamente la mitad o menos de la mitad. Se calcula que puede estar en un rango de entre 70 a 120 litros de leche o de sustituto lácteo para un sistema de esta naturaleza. La salvedad es que en este caso el sustituto lácteo debe de diluirse, se debe diluir un poco menos y se debe dar un poco más concentrado. Se sugiere una dilución al 15%. ¿Para qué? Para que haya una mayor concentración de nutrientes en lo que el animal está consumiendo. En general se ofrece el equivalente del 8% del peso vivo y eso tiene relación, entre otras cosas, con que el sustituto sea un poco más concentrado. La idea de restringir de esta manera la leche o el sustituto lácteo es para justamente estimular el consumo concentrado. Aquí es donde justamente la calidad del concentrado, como les decía, es muy importante y obviamente la disponibilidad de agua, puesto que en la medida que hay agua limpia y a libre disposición para las terneras, se observan mejores respuestas en relación al consumo de concentrado. Los criterios de destete: el peso de la ternera, el peso vivo de la ternera, no menos de 50 kilos bajo ningún punto de vista. Ustedes se dan cuenta, si una ternera nace con 40 kilos apenas en este periodo, puede haber llegado a los 50, y si nació con un poco más, apenas pueden ser tal vez 5 kilos de ganancia en el periodo. Es la verdad que es raya en el borde de lo que podría ser las posibilidades, ¿cómo decirlo?, de que el animal efectivamente progrese. Es bien delicado. Yo personalmente creo que no he visto nunca un sistema de esta naturaleza entre los productores que he visitado, y pucha que he visitado productores, pero es una opción. Es un desafío, pero es una opción. El consumo concentrado, también aquí dependiendo del momento en que se hace el destete, debiera estar fluctuando entre unos 340 a 450 gramos por día, la edad entre la tercera y la quinta semana, y dependiendo entonces de la edad a la cual se hace el destete precoz, las ganancias diarias de peso que las terneras tengan que estar cumpliendo, ¿ya? Y es aquí donde justamente la balanza, la romana o el perímetro torácico son muy importantes para poder estar evaluando los animales y poder definir exactamente si tienen o cumplen con los criterios para poder ser destetados. La ventaja de este sistema es que ciertamente nos permite un menor costo en gasto de dieta líquida y un menor costo en mano de obra, porque habitualmente estos sistemas de crianza con destete precoz conllevan una sola alimentación por día, es decir, la dosis de alimentación de leche que se le da a los terneros, a las terneras se les da una sola vez al día. Y como les comentaba, bueno, las desventajas ya las dije: muy exigente en manejo, muy exigente en calidad de los alimentos, en la calidad del sustituto, y en todo lo que son condiciones generales, ambientales, desinfección, en fin, todo lo que pueda llevar o se relacione con algún riesgo de tipo sanitario. Porque en ese caso las terneritas correrían la posibilidad de enfermarse, y ahí, bueno, hay que dar pie atrás y sencillamente criarlas hasta que están en condiciones de poder salir adelante de manera apropiada.
Aunque uno se defina un sistema de alimentación con un destete a cierta edad, lo que manda son los criterios de destete, es decir, el peso, la ganancia diaria o el consumo de concentrado. ¿Por qué? Porque el animal al momento de destetarse debe de sostenerse por sí solo con el alimento que está consumiendo. Entonces, no porque yo haya definido que quiero hacer un destete a la tercera, a la quinta o la octava semana o a la semana que sea, voy a seguir a rajatabla ese predicamento, ese objetivo. No, el destete se va a hacer cuando la ternera esté en condiciones de ser destetada, ¿ya? También está, y en particular si nos enfocamos tal vez en lo que ocurre en el sur del país, donde existen estos sistemas pastoriles, donde tenemos, por ejemplo, sistemas productivos estacionales, como es el neozelandés con parición de primavera, o sencillamente el sistema de aparición de primavera, el sistema monoestacional de otoño, o biestacionales de otoño y primavera. En el caso de las apariciones de primavera, la dieta líquida restringida más pradera es una buena opción. Esta opción de dieta líquida y pradera no es una posibilidad para partos de otoño. ¿Por qué? Porque la pradera que se ofrece en otoño o que está disponible en otoño-invierno para la ternera no es de la calidad que la ternera necesita o requiere. No necesariamente tiene que ver con las condiciones ambientales, si bien las condiciones ambientales pudieran ser un poco limitantes por frío, por lluvia, por viento, en fin. En algunas circunstancias donde ha sido necesario eventualmente sacar animales de una ternerera, como una vez me tocó ver en una lechería que está en la zona nororiente prácticamente del lago Yanquihue, era pleno invierno. Tuvieron un problema con la ternerera. La ternerera era un galpón, un sistema cerrado, y tuvieron un problema muy serio sanitario, y tuvieron que sacar a las terneras desde el galpón y llevarlas a un potrero. Bueno, en ese potrero prácticamente no había pasto, porque era pleno invierno, el crecimiento estaba muy limitado. Y lo que hicieron fue darle una crianza artificial y ofrecerle la dieta líquida, ofrecerle el concentrado y todos los alimentos y el agua de una manera un poco distinta, hacer una suerte de corral colectivo y hacer una crianza colectiva, pero al exterior, y para proteger a las terneras un poco de estas circunstancias del medio ambiente, les pusieron capitas, les hicieron unas capitas azules, todavía me acuerdo, para protegerlas de la lluvia, del frío, y pudieron salir adelante de manera relativamente auspiciosa, por así decirlo. Pero no es lo recomendable. Las condiciones del sur en invierno no es para que estos animalitos estén a medio ambiente abierto. Ustedes vieron el otro día cuando revisamos qué significaba la zona de termoneutralidad y cuál es la temperatura crítica inferior para estos animalitos, y cómo el viento y la lluvia hacen que ese valor sea mucho más crítico, se eleve, y por lo tanto no es la opción. Y tampoco porque la pradera disponible, que se supone que es parte de la base, entre comillas, una suerte de concentrado en pie, no cumple con las características. Entonces, lo que es dieta líquida restringida y pradera no es una opción válida para pariciones de otoño-invierno, ¿ya? Entonces, sí, para apariciones de primavera. ¿Cuáles son sus características? Bueno, tiene unas bajas necesidades de concentrado y uso de concentrado y consumo concentrado. ¿Por qué? Porque el animal de alguna manera reemplaza este concentrado por florear, por seleccionar y consumir esta pradera de excelente calidad. Debe ser una pradera muy buena, y de ello va a depender el momento en el cual eventualmente se puedan destetar los animales.
porque va a requerir que los animalitos estén consumiendo una cantidad de pradera importante para poder estimular este desarrollo precoz del rumen, ¿ya? La mano de obra necesaria para estos sistemas dice relación con la alimentación con la dieta líquida, ya sea leche o sustituto lácteo, dependiendo de lo que se disponga, dependiendo del precio de la leche, en fin. Recuerden que en general en primavera-verano el precio de la leche baja y ahí podría haber a lo mejor alguna razón para usar leche y no sustituto lácteo. Esa es una decisión del productor, dependiendo del valor de los insumos y del precio de venta de la leche. La manera de entregarle la dieta líquida, aquí, bueno, el ingenio chileno, aquí es donde uno ve cómo la gente se las arregla para poder generar algún sistema de entrega de esta dieta líquida en terreno. Hay diversas formas. Hoy día sí, y gracias a la tecnología y al hecho de que los neozelandeses usan este sistema y ellos por lo tanto usan crianza en pradera, han desarrollado unas especies de contenedores con chupetes a su alrededor, hacia el cual entonces las terneras se acercan a consumir la dieta líquida. Más adelante les voy a mostrar unas de esas fotos de estos alimentadores de dieta líquida para ser utilizados en pradera. Pero en Chile, antes de eso, a mí me ha tocado ver otro tipo de opciones donde la gente se las arregla para de alguna manera desarrollar algo equivalente, no tan sofisticado, no tan moderno, pero que funcionaba. Bueno, como les decía, solamente para terneros nacidos en primavera y requiere una pradera excelente y su manejo excelente también. Por lo tanto, el factor limitante para el crecimiento de las terneras va a depender de esta pradera. Habitualmente cuando se utiliza este sistema de dieta líquida restringida más pradera, los destetes se realizan en la 8ª semana, aun cuando pudiera darse la opción también de hacerlo en la 5ª semana, pero recuerden, con las mismas exigencias tal vez que tenía el sistema en confinamiento. Bueno, requiere de cambios frecuentes de potrero, por supuesto, ajustes de carga, de acuerdo a la edad del animal, a la época del año. Recordar que siempre en un sistema de rotación o de cómo los animales van pasando por la pradera, las terneras son las primeras en pasar, ¿ya? Si el pasto o la pradera no es capaz de otorgar lo que el animal necesita, en este caso también hay que tener un sistema de suplementación y ofrecer concentrado de iniciación. Y aun cuando se dispongan de cultivos suplementarios, no es un sistema que se recomiende para animales nacidos en otoño. Aun cuando, como les decía yo, en algunas circunstancias me tocó ver algo que es parecido, pero no necesariamente esto, porque no eran sobre pradera, era sencillamente un potrero y en ese caso tenían la dieta líquida y tenían alimentadores para ofrecerles el concentrado y el agua. La única diferencia era que no estaban bajo un galpón. También para ofrecer los requerimientos de dieta sólida puede utilizarse lo que se llama ración completa, que se integran en esta ración completa todos los insumos de dieta sólida, por así decirlo, que consume el animal. En general, el uso de ración completa, tal cual como se utiliza en el caso de las vacas lecheras, permite ahorros por selección o por caída o por separación, por así decirlo, de las distintas fracciones, permiten suministro exacto de nutrientes, evitan las preferencias por parte de los animales, en general se generan menores competencias por los comederos, es factible variar la relación forraje concentrado dependiendo de la etapa en la cual el animal está. Desde el punto de vista de los conceptos que hoy día se manejan,
esta sería una mejor opción para la etapa de crecimiento más que para la etapa inicial, es decir, después de los 4 meses de vida, donde entonces se usa una ración completa de crecimiento con entre un 25 a un 50% concentrado y entre un 50 a un 75% voluminoso, dependiendo de la calidad del concentrado y de la calidad del heno, ¿ya? Ahí es donde entonces se tiende a usar una suerte de balance entre ambos tipos de insumos. Agua, bueno, debe ofrecerse ad libitum, de buena calidad, y a partir lo más temprano posible, pero por lo menos de la segunda semana, inicios de la segunda semana de vida de las terneras. Y como alguien dijo por ahí, y esto es válido para las terneras, aunque en las terneras uno tiende a encontrar aguas limpias, ¿por qué? Porque se los dan en baldes que se lo están higienizando todos los días, pero cuando uno ya se acerca a otras categorías de animales y se enfrenta a bebederos y a calidades de agua, ahí es donde eventualmente uno encuentra mayores variaciones. Y hay un comentario que yo acojo perfectamente. Debe ser agua buena, agua de buena calidad. Y agua de buena calidad tiene que ser buena para los humanos o para los animales. Si un humano no está disponible para tomar esa agua, quiere decir que tampoco es buena para los animales. Y es ahí donde uno en el terreno encuentra muchas veces bebederos que están en unas condiciones terribles, que obviamente ningún humano tomaría agua de esos bebederos. Eso como comentario y que tiene más relación con bienestar animal. Esto lo habíamos visto, así que lo voy a pasar. Tiene que ver con la repercusión de qué significa tomar agua o no, o ofrecerle agua o no a los animales. Cuando hay agua ad libitum, hay mejores ganancias de peso y hay mayor consumo concentrado. Y los impactos en relación a problemas sanitarios también son menores. Sin tantas diferencias, pero en general permiten conservar la condición del animal mejor, mejores ganancias, mejores consumos. Hay hoy día una versión que de alguna manera casi que se contrapone a lo que hemos conversado y que fluye de ver las posibilidades o las opciones de poder imprimir en los animales mayores velocidades de crecimiento a partir de un alimento que es más propio de la primera etapa. Hemos dicho que la crianza artificial lo que busca es cambiar o modificar el sistema digestivo del rumiante de un no rumiante a rumiante lo más rápidamente posible, restringiendo el consumo de dieta líquida y estimulando el consumo de dieta seca. Pero en los programas de crecimiento o programas de alimentación acelerado, el objetivo busca que la ternera pueda tener una máxima ganancia diaria de peso y esa máxima ganancia diaria de peso estaría obteniéndola desde los nutrientes para los cuales su sistema digestivo estaría mejor preparado, como es la dieta líquida. Y a partir de esos nutrientes, de esa dieta líquida, el animal podría entonces tener una ganancia de peso más acelerada, crecería más rápido. De todas formas, el programa de alimentación acelerado que casi da a boca llena la oferta de dieta líquida, también ofrece la dieta líquida un periodo restringido de tiempo. No es por 8 semanas o 12 semanas, no, es por un periodo relativamente corto de tiempo que puede ser de 3 a 5 semanas, más parecido tal vez al sistema de destete precoz, pero prácticamente con boca llena de consumo de leche. ¿Basado en qué? En que en general, en la conducta normal o natural de un ternero o una ternera es que consuma leche entre 6 a 10 veces al día. Y a diferencia de de la aproximación o del objetivo de una dieta artificial con una crianza artificial que espera otorgar un 10% del peso vivo de la ternera como dieta líquida, en términos naturales,
una ternera, un ternero tiene un consumo equivalente entre un 16 a un 24% de su peso vivo, ¿ya? Y eso implica, por lo tanto, consumos de nutrientes que son diferentes, que claro, no van a posibilitar el desarrollo del rumen y no van a posibilitar una transformación de no rumiante a rumiante, como es la expectativa de una crianza artificial habitual en terneras de lechería, o por lo menos como nos lo habíamos planteado hasta este momento. Y implica que los animales entonces muy tempranamente, derivado de este mayor consumo de nutrientes de la dieta líquida, tengan mayores ganancias diarias de peso, y al compararlo, por ejemplo, a las 2 semanas de edad en un sistema a boca llena con leche versus un sistema con consumo restringido de leche y con la oferta de concentrado de iniciación, den prácticamente diferencias de prácticamente 12 kilos de peso vivo en un individuo. Esas cosas entonces han llevado a pensar en dar la posibilidad de cambiar el sistema habitual de crianza artificial por una alimentación láctea o de dieta líquida ad libitum, que más o menos es del orden de o equivalente al 18% del peso vivo, ¿ya? Prácticamente el doble de lo que habitualmente estos animales consumen en los sistemas de crianza habitual. ¿Para qué? Para facilitar o para permitir entonces una mayor ganancia diaria de peso vivo. Esto se basa de alguna manera en algunos antecedentes de estudios realizados hace bastante tiempo atrás, pero que dan cuenta de la posibilidad de justamente de poder repensar las cosas, y en un estudio que se hizo en el año 68, donde se le ofrecía en forma de libitum en relación al porcentaje del peso vivo, distintas proporciones de dieta líquida, de entre el 11 a prácticamente 19% del peso vivo, y se observa que en la medida que los animales consumían una mayor proporción de leche en relación al peso vivo, tenían o presentaban mejores ganancias diarias de peso, de 400 gramos a prácticamente 900 gramos en el rango ofrecido. Y por supuesto con una mejor eficiencia de conversión alimentaria. Ciertamente el grupo o los grupos que estaban recibiendo entre un 16 a un 19% de su peso vivo de dieta líquida tenían las mejores eficiencias de conversión de esos nutrientes en peso vivo. Entonces, estas observaciones y la posibilidad de tener que los animales aprovechen desde el punto de vista de la fisiología normal, natural, el producto para el cual su aparato digestivo está dispuesto fisiológicamente, han llevado a la posibilidad de usar un sistema acelerado de alimentación. A bajar acá, y después entonces de prácticamente 20, 30 años de ese estudio, se ha evaluado la posibilidad de entregar entonces ad libitum, acá en esta parte, lo que es en su gráfico a la izquierda de su pantalla, la leche o la dieta líquida consumida, donde en cuadritos transparentes, aquí en esta línea, está la alimentación convencional con alimentación restringida, de prácticamente 4 kilos por día, un poquitito más, en los primeros 42 días de edad. Esto entonces con destetes aproximadamente a partir de los 35, entre los 35 y los 42 días de edad. Y acá el otro grupo de terneras que estaban consumiendo una dieta absolutamente ad libitum, donde el animal entonces al tener acceso a más leche era capaz de consumir más, y prácticamente de manera ad libitum en términos promedio estaban consumiendo alrededor de unos 12 litros de leche al día aproximadamente. No, perdón, unos 11, 10 y algo, casi 11
11 litros por leche al día, y en el momento en que se les retira, bueno, obviamente va disminuyendo. Simultáneamente, a ambos grupos de animales se les ofrece el concentrado de iniciación, y aquí a la derecha de su pantalla, en el recuadro superior, está el consumo de concentrado de iniciación o de starter, donde vemos que en general los consumos en ambos grupos son relativamente parecidos. En un inicio, mientras están tomando la dieta líquida, las terneras que están con el consumo de dieta ad libitum tienen un consumo un poquitito menor que el grupo de alimentación convencional, llamémoslo así, a la de dieta líquida restringida. Y en la medida que se establece entonces el destete, ¿ya? Aquí a los 42 días, los animales van aumentando el consumo de este concentrado de iniciación, prácticamente con muy pocas diferencias entre uno y otro grupo, y en general, a partir, tal vez al inicio hay una suerte de supremacía o de mejor condición en relación al concentrado de iniciación para los animales del sistema convencional, pero a partir aproximadamente de los 7 días o de la semana después, es el grupo de ad libitum el que presenta de alguna forma un mayor consumo de concentrado de iniciación. Y si vemos acá en el gráfico inferior izquierdo, lo que es la respuesta a los tratamientos dietarios en relación a su peso vivo, se puede observar también que los animales que estuvieron consumiendo la dieta líquida ad libitum hasta prácticamente los 40 días, presentan mayores ganancias diarias de peso en todo el periodo de dieta líquida, y esa supremacía, esa mejor condición, también se conserva en la etapa de destete. Estas cosas entonces han llevado a pensar que hay posibilidades de hacer cambios. El tema del cambio es que no todos los resultados tal vez son tan promisorios como lo que mostraba en la diapositiva del ensayo del año 2002. Y habría que tener algunas precauciones, algunos cuidados. Ciertamente es mucho más cara por la cantidad de leche que se ocupa. O sea, estamos ocupando mucho más del doble de la leche que se utiliza en un sistema normal de crianza. Entonces, tendríamos sí una mejor ganancia diaria de peso, pero la transformación de no rumiante a rumiante se atrasa, aun cuando la condición en la cual la ternera se desteta tiende a ser mejor. ¿Por qué? Porque aprovechó nutrientes para los cuales su sistema digestivo estaba mejor preparado. Se basa un poquitito en eso la idea de este sistema de alimentación acelerada y con altos niveles de dieta líquida. Bueno, el consumo concentrado de iniciación en alguna medida se atrasa, a pesar de que en el ensayo que les mostré no fue eso lo que se observó, pero otras experiencias darían cuenta que eventualmente podría haber una caída, pero que luego el animal es capaz de recuperarse y de mantener o conservar ese nivel superior derivado de la ganancia diaria de peso alta que tuvo en la etapa de dieta líquida. Esas serían de alguna manera las características de los animalitos que estarían consumiendo esta dieta líquida alta en leche. Entonces, la ventaja del sistema es que justamente mejoran las ganancias diarias de peso del periodo predestete, por conservar o mantener la supremacía a través de todo el proceso de crianza, permitiría alcanzar el peso esperado de las vaquillas a encaste más tempranamente, y por lo tanto parir más tempranamente, y en el contexto de lo que es el proceso de crianza, reducir los costos totales de crianza,
y optimizar la producción en el tiempo de una vaquilla que va a parir tempranamente, que también veíamos justamente a raíz de esa evaluación que hicieron los investigadores chilenos en Remewe, que dan cuenta, bueno, no solamente los investigadores chilenos, sino que también en los otros antecedentes que los ofrecí desde afuera, que en la medida que mientras más temprano es el primer parto, hay menores costos de crianza, pero también hay mayores ingresos porque el animal entra más tempranamente a la dieta, a ser productivo y por lo tanto a producir leche y a generar ingresos hacia el sistema productivo. Las desventajas es que el costo de crianza del periodo de dieta líquida es más alto. Requiere mantener un consumo de nutrientes post-destete agresivo para conservar el periodo o la ventaja del periodo inicial, y es aquí donde esa calidad de ese concentrado de iniciación también debiera ser de máxima calidad. Requiere de un monitoreo muy cuidadoso del estado de salud de las terneras en el periodo de dieta líquida. Es un sistema que no se recomienda para terneras de bajo peso o terneras débiles o eventualmente terneras, por ejemplo, mellizas, que en general tienden a tener menor peso al nacimiento. También podrían observarse algunas cosas que no son a lo mejor deseables, podríamos plantearlo de esa manera. Por estar consumiendo tanta dieta líquida, las fecas cambian en consistencia. La apariencia general de las terneras pudiera no ser la deseable, en particular mostrando eventualmente pelajes o estados físicos externos que no dan cuenta de eventualmente de lucir muy bien. Y al igual que en el caso del sistema de crianza artificial precoz, con destete precoz, porque también este camina por una suerte de destete precoz, es un destete prácticamente al mes de edad, requiere muchas habilidades de crianza, la necesidad de calidad de los insumos y también de la mano de obra. Entonces, es una opción que no necesariamente sea masificado, no es algo que hoy día esté dándose de manera práctica. Este tema se empezó a conversar por allá por los años 2000 y algo. Ustedes ven que el ensayo que les mostré es del 2002. Sin embargo, cuando uno va a terreno, no encuentra estos sistemas de alimentación acelerada. Pero dependiendo de cómo avanzan los conocimientos y la evidencia, pudieran tornarse en alguna posibilidad. Lo planteo porque posiblemente si ustedes van a la literatura, hoy día encuentren algo de estas tendencias que pudieran estar armonizando también con algunas cosas que se relacionan con el bienestar animal y que dan cuenta de que por qué a las terneras se les restringe la dieta líquida, por qué no se les da más dieta líquida si ellas en forma natural consumen mayor cantidad de leche que la que se les está ofreciendo en los sistemas artificiales de crianza. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que aquí está puesto, por así decirlo, en la palestra, una posibilidad, un cambio en la visión de lo que es la crianza, pero un cambio en la visión de la crianza que requiere de mayor análisis y requiere de preparación por parte del productor si es que quisiera sacarlo adelante. Entonces, a lo mejor ustedes el día de mañana como asesores tal vez tengan mayores opciones de encontrar esto o la posibilidad de encontrarlo, ¿ya? El uso de alimentadores artificiales de terneras probablemente posibiliten con mayor facilidad la opción de este tipo de sistemas productivos. Justamente es lo que tenemos aquí. Este es un alimentador automático de terneras para la dieta líquida. Este alimentador automático requiere sí que las terneras porten en sus cuellos un collarín con un sistema electrónico de identificación, el sistema que este aparato detecta. Esto tiene, a ver, no,
Creo que en otro lado tengo las diapositivas donde se muestra mejor. Bueno, esta estructura que aquí hay adentro hay un computador, hay un contenedor que tiene el sustituto lácteo en polvo. Este sistema está conectado a un sistema de agua caliente, de agua tibia, agua a la temperatura que requiere para disolver el sustituto lácteo. Al otro lado de esta pared, y usa la imaginación, se proyecta un chupete en una especie de manguita, una especie de cubículo, a la cual ingresa la ternera, y cuando la ternera es detectada, y es la ternera, no sé, 111111, el computador activa y dice, la ternera 1111 tiene que tomar hoy día 4 litros de leche y solamente ha tomado 1, le vamos a preparar otro litro de leche, y por lo tanto acá se activa el sistema, se vacía polvo a este contenedor, se vacía la cantidad de agua suficiente, se mezcla, se revuelve, y está listo entonces para que al otro lado de esta pared la ternera succione y consuma ese litro de leche. Esa ternera posiblemente en algún momento más del día va a volver a entrar, la máquina la va a volver a detectar y va a ir a sus cálculos y va a saber que ya tomó 2 litros y que le quedan 2 litros para tomar durante el día. Y le va a seguir preparando conforme el animal haya consumido los 4 litros. Si ya tomó los 4 litros y la ternera vuelve a entrar, la máquina no le va a preparar nada, y al no haber vaciamiento, por así decirlo, de ningún tipo de líquido, la ternera se va a ir y no va a saber que no tiene nada para tomar, ¿ya? Más o menos así funciona, y esto da la posibilidad de otorgar la dieta líquida en corrales colectivos, ¿ya? Se ha popularizado bastante más en la zona sur de Chile, y en general lo que es el suministro de dieta líquida en corrales colectivos en el sur es mucho más popular de lo que es en la zona central. En la zona central los productores son bastante reacios a estos sistemas de alimentación colectiva, y incluso las compañías que venden estos aparatos estaban ofreciendo, creo que le habían ofrecido a algún productor la posibilidad de que lo instalaran para que lo tuvieran como referencia, y el resto de alguna manera se engancharan con la opción, pero que yo sepa, no sé si al final lo hicieron o no. Lo que está claro es que los productores de la zona central, y tal vez por cómo se van dando los partos a lo largo del año, no lo ven tan atractivo. Recuerden que en la zona central las pariciones son permanentes y todos los meses se dan pariciones. Si el rebaño, y lo voy a poner en fácil, son 120 animales, vamos a tener 10 partos por mes. En cambio, en el sur, si son esos mismos 120 animales, lo más probable es que esos 120 paran en un periodo de 2 a 3 meses y no más. Y ahí es donde entonces la posibilidad de hacer una alimentación en corrales colectivos y usar este tipo de recursos para alimentar a las terneras es más atractivo, porque es mucho más complejo tener que alimentar un grupo de terneras grandes, como son 100, qué sé yo, no sé, pongámosle ya, 100 terneras o más, porque va a depender del tamaño del plantel, a mano. Por mucho que hayan desarrollado formas de cómo poder hacerlo antes que aparecieran estos sistemas automatizados, pero es más complejo. Y cuando estamos en oferta de dieta líquida en pradera, que son los sistemas que se podrían utilizar teniendo en consideración la calidad de la pradera, que es muy importante usar en sistemas de pariciones de primavera, estos sistemas que han desarrollado los neozelandeses, que es un gran estanque donde está está contenido el sustituto lácteo, y que se conecta acá a esta suerte de aro que tiene un sinnúmero de chupetes a los cuales las terneras se acercan entonces a tomar. Y este aparato es factible de engancharlo a un tractor y de movilizarlo. Por lo tanto, una vez que las terneras han consumido esta dieta líquida, el tractor va al sector central, a la unidad de manejo, por así decirlo, y se limpia, se higieniza y se espera a
cargar para cuando sea, por ejemplo, la segunda toma del día. Pensemos que esta es la toma de la mañana, después de la tarde van a venir de nuevo con esto. Entonces es una forma de entregar el alimento mucho más moderno. Aquí hay una visión un poco más cercana del mismo aparato. Y yo creo que esta parte la voy a pasar, pero les voy a pedir que ustedes la revisen. Es interesante, pero yo creo que se me va a ir harto tiempo si lo analizo como tal. Revisen estas diapositivas. Tienen que ver con sistemas de crianza y con los animales nacidos en otoño o en primavera y con las opciones de dieta líquida que uno puede obtener si es una aparición de otoño o una aparición de primavera. Y lo interesante es que acá estos autores son investigadores de Remewa. Este es un trabajo que ya tiene cierto tiempo de publicado, pero la proposición es interesante y tiene que ver en la rentabilidad de los sistemas y cuáles son las ganancias o las ganancias diarias de los animales, cuán pronto están alcanzando los pesos que se requieren y cuáles son los requerimientos de insumos para esa crianza. Desde el punto de vista, por ejemplo, que si es en otoño la aparición o el nacimiento de las terneras, la crianza debe ser en estabulación. En cambio, si es en primavera, la crianza puede hacerse en pastoreo. Y a partir de eso, también las opciones de usar o sustituto lácteo o leche entera, dependiendo de la época del año, y qué significan la cantidad de alimentos o de insumos de distinta naturaleza que se utilizan en cada sistema productivo. ¿Ya? Por ejemplo, en todos los casos se usa el calostro conservado como una opción, pero en los sistemas de otoño se usa sustituto lácteo, en sistema de primavera, por un tema del valor de la leche, se usa leche, en las cantidades de concentrados iniciales, de concentrados de crecimiento, necesidades de heno y de paja, por un tema de alojamiento, por ejemplo, como esto va en estabulación, necesita mucho más paja para las camas. En cambio, los sistemas de primavera casi no usan paja. ¿Por qué? Porque están prácticamente en pastoreo, salvo este que tiene la opción de estabulación nocturna por un periodo de tiempo. Y luego hacen el análisis de los gastos de operación y la inversión que implica cada uno de los dos sistemas. Y luego el resumen económico, y donde da cuenta que aplicando los precios, los valores de la ternera al nacer y de la ternera al final de la crianza, dan cuenta que en general los sistemas de crianza de terneras de primavera son económicamente menos factibles que los sistemas de crianza de otoño. Y fisiológicamente, en general, un animal que nace en otoño tiende a presentar etapas de crecimiento mucho más regulares. ¿Por qué? Porque nace en otoño, porque la crianza como tal, la dieta líquida restringida o la crianza artificial, le permiten crecer, desarrollarse en estabulación principalmente, y salir a pradera en primavera cuando ese animal es un rumiante propiamente tal. En cambio, el que nace en primavera, todo el proceso de crianza, que depende de la dieta líquida y todo esto, no ve prácticamente la pradera, salvo que sea un sistema sobre pradera. Y por lo tanto, cuando es un rumiante capacitado, por así decirlo, se enfrenta a una pradera que no es de la misma calidad, y por lo tanto la velocidad de crecimiento post-destete en un animal nacido en primavera es menor que en un animal nacido en otoño. Y eso hace que en general, y derivado de esta situación, esa sea una de las razones por las cuales el peso a encaste y por lo tanto la edad a primer parto en el país sea tan tardía, y eso lleve entonces que los animales tengan que pasar prácticamente
llegar a los 2 años para ser encastados y no al año y pocos meses como sería lo óptimo. Eso para su pensamiento. Entonces los datos tal vez numéricos, revísenlo. Si tienen alguna pregunta lo podemos ver para no gastar mucho más tiempo en analizar por detalle, pero yo creo que es interesante justamente por los ciclos a los cuales se enfrentan los animales una vez que son destetados, y que de todas formas vamos a retomar en un ratito más cuando veamos el por qué, y tiene que ver con esto, el por qué las edades a primer parto a nivel nacional son tan tardías. No sé si tienen alguna pregunta en relación a lo que ya vimos, porque estaríamos pasando a la crianza de las vaquillas propiamente tal. Profe, Sí, dígame. destetar a las terneras, o sea, encastarlas, mejor dicho, más jóvenes no produciría quizá más problemas de distosia o cosas por el estilo. No, cuando me refiero a encastar a las hembras más tempranamente o más jóvenes, siempre se trata de animales que han alcanzado su madurez zootécnica. No puedes encastar a un animal muy joven solamente por el hecho de querer encastarlo tan joven. Tienes que esperar a que ese animal tenga el peso y el desarrollo corporal apropiado para llevar a cabo una gestación. El tema es que eso se puede alcanzar, por ejemplo, a encastes a 14 o 15 meses, con un programa de alimentación que provee los recursos adecuados a los animales. Pero si uno no tiene esa precaución y se despreocupa de la crianza y en particular de las vaquillas, que por ser ya rumiantes y depender solamente de forraje, muchas veces se segregan y se envían a los potreros más lejanos desde las unidades de manejo, es que eventualmente no se están monitoreando sus ganancias de peso, no se está verificando si ellas están creciendo adecuadamente, como para que justamente alcancen ese peso deseado a esa edad adecuada. Pero no se trata de arbitrariamente adelantar el encaste si es que el animal no tiene las condiciones de peso y desarrollo corporal adecuados. No, bajo ninguna circunstancia. Ojo con eso, ¿ya? Ahora, Gracias. ya, y la otra cosa, y que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, tampoco uno puede eventualmente generar o sobrealimentar a una vaquilla para forzar, por así decirlo, una ganancia diaria de peso exagerada, que voy a poner un ejemplo un poco arbitrario, de llevarla y de tener, por ejemplo, el peso de encaste a los 11 o 12 meses de edad. Porque ahí el desarrollo corporal, por mucho que tenga eventualmente la ganancia de peso, el desarrollo corporal y algunas otras cosas en el metabolismo de la ternera, de la vaquilla ya, no necesariamente permitirían que ese animal pueda tener una buena performance a posteriori. Hay ciertos márgenes en términos de las ganancias diarias de peso ideales. Tienen que ser por sobre cierto valor y por bajo cierto valor, no exceder esos valores. Así que tampoco se trata de pretender tener vaquillas que puedan escantarse al año de edad. No, tiene que ser una meta clara. La meta de una buena edad de encaste es entre los 14 a 15 meses de edad. Pero resulta que en Chile se están encastando a los 24, los 25, incluso más tarde. El promedio de edad a primer parto en Chile es de más de 30 meses y está muy influenciado por los sistemas de producción estacionales, como son los partos de primavera. ¿Ya? Entonces, en la crianza de vaquillas, justamente a lo que estábamos conversando, una meta de encaste a los 15 meses que permitiría, por ejemplo, una aparición a los 24 meses con una condición corporal de entre 3 a 3,5. Ya vamos a ver exactamente a qué se refiere cuando veamos lo de alimentación de vacas lecheras, pero condición corporal se refiere simplemente al grado de gordura, que no estén ni flacas ni gordas.
Un peso al parto, postparto de alrededor de 567 kilos, una alzada de 142 centímetros. Y aquí está lo que yo les comentaba. Una ganancia diaria de peso de entre los 3 a los 10 meses de no más de 770 gramos y después de los 10 meses de no más de 800 gramos al día. Porque no se quiere engordar a la vaquilla. No es la idea transformarla en una hembra que tenga una condición corporal mucho mayor a 3 o a 3,5. Si yo le imprimo una velocidad de ganancia de peso mucho mayor, probablemente voy a tener la vaquilla fundamentalmente va a tener un acúmulo de reservas grasas en distintas zonas corporales que va a llevar, entre otras cosas, a que tenga una condición corporal mucho mayor, y eso no es deseable desde el punto de vista metabólico y de cómo eso se relaciona con algunos otros procesos fisiológicos de este animal. Y es por eso que hay que tener cuidado, que no porque queramos adelantarle al primer parto, la vamos a adelantar a un nivel tal que tenga repercusiones negativas de otra naturaleza. Aquí en esta tabla, básicamente, a modo de información, las metas de crianza que se tiene para la crianza de reemplazos de distintas razas lecheras, con niveles de mortalidad deseados, ganancias de peso esperadas entre el nacimiento y el parto. Bueno, ustedes saben que aquí en Chile, básicamente nosotros, desde el punto de vista de razas lecheras, trabajamos con Holstein, así que esta columna sería la columna que podríamos estar teniendo como referente, pero ojo, en la zona sur del país cada vez hay mayor número de rebaños que están trabajando con vacas Jersey, por lo tanto vale la pena tener algunos de esos referentes, pero la edad primera del caste en general no hay mayores cambios. Lo que pueden haber son cambios en las tasas de crecimiento, porque son animales muy diferentes. Las Jersey, recuerden, es la raza más pequeña de todas las razas lecheras. Fíjense acá, el peso al parto, entre 360 a 383 kilos la Jersey, y la Holstein entre 540 y 585, o sea, son pesos bastante distintos. Por eso que vale la pena que tengan en cuenta que cada raza tiene sus propias características y por lo tanto tenemos que tenerlas en consideración. Ahora, más allá de las razas y en forma transversal, vemos que en general las metas de primer encaste son justamente prácticamente a los 15 meses de edad para llegar a parición, primer parto a los 24 meses, que sería lo óptimo, lo ideal. En general, lo que les comentaba, evitar la sobrealimentación. Una vaquilla gorda va a tener problemas al parto y eso va a redundar luego en menores eficiencias reproductivas, menores producciones lácteas, menor longevidad, y así como la sobrealimentación es mala, igualmente mala es la subalimentación. Si llega con bajo peso al parto, va a tener también problemas al parto, porque aquí se establece una suerte de diferencia o la falta de relación, por así decirlo, entre la hembra y el peso de la cría o el espacio del canal del parto. Y una subalimentación, al igual que una sobrealimentación, también conlleva menores producciones lácteas en la vida futura de los animales. Por lo tanto, cualquiera de las dos situaciones es negativa. Se ha observado que en general ganancias de peso antes de la pubertad mayores a 900 gramos por día, y es por eso que no es conveniente imprimir una velocidad de crecimiento demasiado alta, darían cuenta de una disminución del desarrollo del tejido mamario y consecuentemente una menor producción láctea de esos animales en la vida productiva posterior. De ahí entonces que se establezcan estos límites de ganancias diarias de peso que estábamos planteando. Claro, tratar de reducir la edad del primer parto, pero a costo de sacrificar algunos otros elementos, puede ser más caro más adelante. Entonces, ojo con eso. No sobrealimentemos ni subalimentemos a las terneras. Por eso que el control de las mismas,
Los chequeos de peso son importantes y eso es desgraciadamente una de las cosas que no necesariamente se hacen. A las vaquillas habitualmente se las deja muy solas, ¿ya? La realidad nacional, 31 meses a nivel nacional. Ahora, si vamos a la zona central, tenemos rangos distintos y aquí es donde se evidencia la mixtura de productores que hay, productores propiamente tales y pequeños productores que son muchos de ellos oportunistas, otros no, tienen sus sistemas relativamente bien armados y uno podría decir que son lecherías chicas, pero igualmente el promedio no dista del promedio nacional de 31 meses. Ahora, está claro que en la zona central el manejo es más compatible con estos sistemas intensivos planteados y uno esperaría observar edades a primer parto más tempranas. Posiblemente, si ustedes van a las lecherías que atiende el doctor Duchens o que atienden muchos de los colegas top y que son lecherías de alto nivel productivo y que han sido capaces de responder o de sostenerse a través de los años en esta zona, compitiendo con otros rubros, atravesando por malas rachas de los precios de la leche o de los altos precios de los insumos y del petróleo, en fin, que ha provocado a lo largo del tiempo la desaparición de muchas lecherías. Las que se conservan son lecherías altamente eficientes y posiblemente en esas lecherías sí encuentren edades a primer parto más compatibles con las metas que nos hemos planteado. Pero si nos salimos de esos sistemas altamente intensivos y nos vamos a sistemas de menor intensividad y nos relacionamos con pequeños productores o con productores medianos, puede que ahí ya la situación no sea la misma. Y en la zona centro, sur y sur particularmente es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque cada realidad productiva es diferente y las condiciones en las cuales los animales deben de criarse, si es que nacen en primavera o nacen en otoño, por ejemplo, van a ser diferentes. Y de ahí era que justamente yo les planteo la evaluación que hicieron estos investigadores en Remewe de valorar los sistemas de aparición de otoño y valorar los sistemas de aparición de primavera. El objetivo de ellos era más bien llevar a exponer que un sistema u otro puede ser más o menos rentable o cuáles eran las necesidades de insumos, de los gastos, los ingresos, en fin. Pero ese estudio de alguna forma expone o permite explicarse qué es lo que está aconteciendo en la realidad nacional, donde la mayor parte de las pariciones ocurren en primavera. Entonces, acá. Voy a ver si me pueden seguir en este cuadro. Y es como eventualmente la época de nacimiento, entonces, si es otoño o es primavera. Y es un ejercicio que hizo el doctor Flores, un médico veterinario, por allá por el año 81. O sea, este es un ejercicio que se hizo hace cualquier tiempo atrás, que se reconoce que hay estos cambios, pero no necesariamente se ha logrado superar. O sea, pueden haber habido mejoras, pero no necesariamente la mejora a tal punto que pudiéramos decir nuestra edad promedio primer parto es, no sé, de 28 meses tal vez o de 27 meses. ¿Qué es lo que pasa? Yo les comentaba, el animal que nace en otoño, una vez que termina la crianza, se enfrenta de alguna manera a una primavera, ya capacitado como rumiante, y se enfrenta a una primavera, verano, con una buena oferta de pasto y con una buena oferta de esta pradera de buena calidad. Por lo tanto, entra con huelito, como se dice aquí en Chile, a la etapa de recría, por así decirlo. Y eso le permite tener entonces en este periodo de 6 meses posteriores buenas ganancias de peso. Y entra entonces con un buen peso
o un peso relativamente bueno al otoño, invierno, cuando él ya cumple el año, cuando la ternera ya cumple el año. Pero como esa ternera vaquilla, ya es vaquilla porque ya cumplió años, ya cumplió pubertad, se enfrenta a una pradera que no es de buena calidad y que a lo más le permite prácticamente conservar el peso. Entonces entra a una primavera-verano con un peso relativamente conservado desde el otoño-invierno, si es que fue relativamente bien alimentado, porque eventualmente puede perder algo de peso, pero entra de nuevo una primavera que le ofrece, una primavera-verano que le ofrece buena cantidad de alimento y de buena calidad. Y por lo tanto, cuando llega a un subsecuente otoño-invierno, a los 24 meses, ella también tiene ya un peso, por así decirlo, de adulta. Esto implica que el animal que pasa, el animal que nace en otoño, básicamente para llegar de alguna forma al periodo de encaste, pasa por un único periodo malo, como rumiante, que es este otoño, el primer otoño o el segundo otoño de su vida. En circunstancias que el que nace en primavera, pero no es capaz de disfrutar o de aprovechar lo que una pradera de primavera-verano le entrega. ¿Por qué? Porque no tiene capacidades fisiológicas de poder aprovecharla. Y recién va a tenerlas cuando salga de la crianza, y en ese estado va a entrar a una pradera de otoño que no tiene ni la producción ni la calidad de lo que es una pradera de invierno, y por lo tanto no es capaz de ganar mucho y entra con menos peso a una primavera siguiente, donde es capaz de ganar peso, pero con un peso que todavía no le sirve para encastarse, y de nuevo pasa un otoño que lo pasa, para recién en un segundo año en adelante recién recuperar y ganar peso, y no necesariamente ganar el peso que requiere en una tercera primavera en relación a la primavera que nació. Esto entonces da cuenta que de alguna forma los animales que nacen en otoño pasan un único periodo crítico, en circunstancias que los que nacen en primavera pasan dos periodos críticos hasta alcanzar las condiciones o los pesos a encaste requeridos para estos animales. De ahí que de alguna forma las implicancias que tienen los sistemas productivos, el instalar estos sistemas estacionales de producción, tengan ciertas consecuencias sobre las posibilidades reales que tienen eventualmente estos animales de desarrollarse y de alcanzar los pesos a edades óptimas. Ahora, si estos animales que nacen en primavera y que tienen que pasar por dos periodos críticos para poder llegar en algún momento a tener el peso adecuado para poder ser encastada, si hubiese suplementación con algún tipo de forraje, con algún tipo de cultivo suplementario, a lo mejor la situación sería diferente. Pero en general los productores no se enfocan en ese aspecto. ¿Por qué? Porque lo ven solamente como un gasto que están haciendo para un rebaño que no está generando ingresos. Pero mientras más atrasen el ingreso al sistema productivo, ellos siguen gastando por algo que no son capaces de percibir. Entonces, esto de alguna forma, y espero que se haya entendido, refleja o explica el tema de por qué las edades a primer parto en términos generales en Chile son tan tardías. Entonces, dicho eso, y es algo para que tengan en cuenta, por lo tanto, el que se vaya a trabajar a la zona sur y tenga que trabajar con terneras y con la crianza de vaquillas derivadas de estos sistemas estacionales, ojo con aquellos que nacen en primavera y traten de prevenir
el paso por tantos periodos críticos. Que ojo que también eso se relaciona con el ganado de carne. En los bovinos de carne, no necesariamente, dependiendo de la época en que nacen, son capaces de alcanzar el peso suficiente para faena y por lo tanto cumplir con el requisito de la clasificación de canales, que es 1, y que requiere que el animal que alcance el peso a faena antes de los 18 meses de edad. Pocos pueden hacerlo en sistemas productivos de esa naturaleza, si es que no son suplementados, si es que no han sido manejados de alguna forma. No si uno pretende que dependen netamente de una pradera, y muchas veces una pradera que no está bien manejada. ¿Qué es lo que se requiere para vaquillas como alojamiento? Bueno, básicamente esto tiene más bien enfoque a sistemas en confinamiento, puesto que en sistemas pastoriles las vaquillas van a pastoreo. O sea, los animales cumplieron los 6 meses de edad y se van a potrero. Y este es el tema, se van a potrero al potrero más lejano que pueda existir. Bueno, por un lado, por temas sanitarios, se justifica plenamente, pero no dejados al abandono. O sea, es necesario estarlos monitoreando, revisando y darles mejores recursos, no tampoco darles la peor de las peores praderas que se tengan. Hay que manejarlo tal cual como se maneja el resto del ganado. Y entonces la infraestructura de alojamiento que se plantea en esta diapositiva tiene que ver con sistemas que tienen confinamiento, ¿ya? Por lo tanto, bueno, lo que se utiliza en este caso son necesariamente corrales colectivos, ¿ya? Aquí ya no hay corrales individuales bajo ningún punto de vista. Está la posibilidad de cobertizos con cama acumulada y dependiendo de la edad del animal, las necesidades de superficie por animal. Se necesitan comederos, se necesitan bebederos, un pasillo de alimentación. También se puede hacer en corrales de tierra. La superficie aquí varía dependiendo de las condiciones del suelo, del drenaje, de la edad del animal y del diseño del corral, y puede ser tan amplio como de 6,5 a 22,5 metros cuadrados por animal, y ahí es donde las condiciones locales, en función de hacer el cruce de la necesidad por el animal, más lo que son las características del suelo o de sombra o de declive o en fin, van a marcar de alguna manera la pauta de si le puedo dar más o menos superficie a un animal. Y por supuesto, un área de sombra, y se contempla más o menos entre 1,2 a 3,2 metros cuadrados por animal. Eso serían necesidades de infraestructura, no es mucho más. Esto no tiene sentido, tiene que ver con los costos de alojamiento. Ahora, normalmente uno, en el caso de las vaquillas, no va a usar cubículos, o sea, no se justificaría usar cubículos para las vaquillas. No, es un corral colectivo con un área de cama que básicamente lleva viruta o lleva paja, y un área húmeda que se acerca o es cercana por así decirlo, al comedero, pero no se necesitan cubículos. En general, si bien es cierto, estamos trabajando en confinamiento y con corrales colectivos, sí es necesario hacer grupos, no podemos tener a todos los animales revueltos. Eso no implica que en el momento en que se destete el animal y que pasa a corrales colectivos, voy a ir acumulando en un único corral colectivo donde las diferencias de edad y de tamaño sean grandes. Ahí hay que tener cuidado y hay que saber hacerlo. Por lo tanto, la cantidad de corrales y la cantidad de grupos van a depender del tamaño del rebaño, de las instalaciones y eventualmente expectativas de expansión de la lechería. Se considera la etapa reproductiva, se consideran los programas de alimentación, en fin. Es así como el doctor Kudjan, que es un nutricionista de vacas lecheras reconocido y que ha venido ya no sé cuántas veces a Chile, Mike, él sugiere
la instalación de 7 grupos y basándose, ¿por qué 7 grupos? Se basa en diferencias nutricionales y de consumo de materia seca y en la competencia entre animales derivados de el tamaño de los mismos y también teniendo en cuenta las necesidades reproductivas o de manejo reproductivo que estos animales requieran. Esos serían los lineamientos sobre los cuales él construye de alguna manera estos 7 grupos. Entonces, él propone 7 grupos y aquí las diferencias en edad. Yo justamente creo que el otro día les decía, cuando uno tiene corrales colectivos, lo ideal es que la diferencia de edad al interior de un grupo no sea más allá de un mes, sobre todo cuando se trata de animales pequeños, ¿ya? Cuando se trata de animales chiquititos. Después el rango puede subirse un poquitito porque ya los animales son más grandes, pero en general no es conveniente tener animales de condiciones físicas, voy a decir físicas, de tamaño físico que sean tan diversas, porque tienen que ver con comportamiento y con agresividad, y normalmente los animales más grandes son más agresivos y dominan a los más pequeños, y eso se traduce también en que eventualmente los grandes coman más y no dejen comer a los chicos. Por eso que las diferencias de edad no deben ser demasiado grandes dentro de un grupo. Entonces, el grupo 1, entre 3 a 4 meses, que todos reciben una misma ración. Estos estarían tomando básicamente concentrado de iniciación. Después un grupo 2, un grupo 3 y un grupo 4 que está subdividido de acuerdo a las edades y que ya están consumiendo lo que llama el ración 2, que básicamente sería hasta los 6 meses, ojo, hasta los 6 meses concentrado de crecimiento, y después de los 6 meses básicamente forraje. Al quinto grupo, la ración 3, y por edades sería eventualmente este grupo el que estaría siendo monitoreado por actividad reproductiva para eventualmente entrar a inseminación artificial. Y un sexto grupo que mantendría el mismo tipo de ración, básicamente forraje, que correspondería a un grupo de animales que ya están gestantes. Y un último grupo con las hembras que están en los 2 últimos meses de gestación y que pasaría al corral de vaca seca o pasaría a una ración, por así decirlo, de vaca seca ajustada a crecimiento. ¿Por qué? Porque en este caso ya serían animales que están esperando a parir, incluso en el último mes ya se pasan justo se pasa junto con las vacas secas y para que esperen entonces la fecha de aparición en conjunto. Después hay otro autor que dice que uno podría establecer un grupo mínimo de 6 grupos de crianza en función de las edades y de los pesos. Pero si se dan cuenta, no es mucha más la diferencia. Si son 6 o son 7 grupos es un mínimo. Lo importante es poder ajustar los requerimientos nutritivos, que las diferencias al interior de los grupos no sean muy grandes para que no se dé esta suerte de competencia ni de dominio por parte de algunos animales en desmedro de otros, porque eso aumentaría las diferencias desde el punto de vista de su desarrollo y tendríamos un grupo heterogéneo, por así decirlo, en términos de crecimiento, y no nos permitiría alcanzar las metas planteadas de manera también homogénea. Lo interesante o lo importante es que esas diferencias no se den, que los animales puedan ajustarse o los grupos se ajusten a los requerimientos nutritivos que necesita cada uno de estos grupos, y por supuesto va a tener también que ver con el tamaño del rebaño y con las construcciones disponibles. Ahora, afortunadamente, en este caso, como se trata de corrales colectivos, eventualmente si hay un corral que es muy grande y donde los animales pueden estar revueltos, bueno, subdividamos el corral con algún tipo de valla que permita subdividirlo y reagrupemos los animales en función
de su tamaño corporal y de sus requerimientos nutricionales, porque eso no va a ser tan costoso y va a tener mejor efecto sobre el sistema productivo que mantener un gran corral sin mayores subdivisiones donde los animales estén revueltos, porque eso no conduce a nada. Eso sí que más que ayudar atrasa el crecimiento o las metas de tener además animales relativamente parejos para que lleguen a ciertas condiciones de encaste y posterior parición. Aquí hay algunos antecedentes que derivan del NRC, del National Research Council, que es la entidad que se preocupa de establecer los requerimientos nutritivos para distintas especies animales. En este caso, el último NRC para ganado lechero se emitió en el año 2001. Los colegas que trabajan en esa labor han estado diciéndonos hace ya como 3 años que la nueva edición del NRC está por salir. Parece el cuento del lobo, pero todavía no sale. Probablemente de aquí al próximo año tal vez la tengamos, porque ya las advertencias de que está por salir vienen desde hace más de 4 años. Es tiempo de que haya una nueva definición de requerimientos. Ha pasado mucha agua debajo del río, como se dice vulgarmente o coloquialmente, y posiblemente los cambios más importantes de ese punto de vista puedan verse en algunos aspectos de manejo de las vacas lecheras, más que tal vez de la crianza, pero bueno, las indicaciones de esta entidad son las que normalmente se siguen y son las acordes, son las que nosotros manejamos. Desgraciadamente nosotros como país no tenemos ninguna posibilidad de establecer este tipo de cosas y por lo tanto nos basamos en lo que es el NRC, teniendo precaución entonces con algunos aspectos como es la relación proteína-energía, la calidad de la proteína, tener cuidado con la velocidad de crecimiento prepubertad a pubertad y con una meta de peso a parto que se relaciona también con una edad al parto de entre 24 y 25 meses como edad ideal. Eso entonces en relación a la crianza de terneras y vaquillas. Voy a parar aquí y voy a